Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 7, por Saldaña. Recorrido por diferentes puntos de interés de Saldaña. Longitud. 1,4 kilómetros. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Ideal para hacer andando. La villa de Saldaña se halla asentada en el valle del Arroyo de Esgueva, o del valle según la denominación tradicional, en terrenos arcillosos que se aprecian con claridad en las escarpadas laderas que lo delimitan por el este y por el oeste. El río Carrión separa el núcleo urbano de su polígono industrial. Saldaña fue la cabecera de más de 100 lugares, señorío del Marqués de Santillana y uno de los centros de formación más importantes del país. Inicio de la ruta. Vistas panorámicas desde el castillo y los pinares. ¿Cómo llegar? A través de la carretera CL 615 que conecta Guardo y Palencia. También se puede llegar por la P235 y la P240. Empezamos la ruta en El castillo de los Condes de Saldaña, de origen medieval, levantado entre los años 1000 y 1050. De lo que fue un castillo medieval queda el armazón de cantos rodados trabados con mortero y cal de las dos torres cuadradas que formaban el recinto principal, así como otros restos de sus recintos defensivos. El castillo de Saldaña atesora entre sus muros muchos siglos de historia, por lo que fue declarado como bien de interés cultural en 1949. Desde el cerro donde nos encontramos podemos ver los pinares de Saldaña, grandes plantaciones de coníferas que protegen el terreno contra la erosión y favorecen la regeneración de los suelos. Son un importante refugio para animales, así como una fuente de recursos para la villa. Plaza Vieja y Plaza del Marqués. La antigua plaza mayor de la villa, no lejos del castillo, remonta sus orígenes a los siglos X y XI, aunque el conjunto actual es en gran parte obra del siglo XVI al XVIII. Es de una gran belleza y elegante en su sencillez, sin duda uno de los elementos urbanos mejor conservados de la localidad. El elemento más característico del conjunto es el soportal, pavimentado con piedra y formado por pies derechos de madera o por columnas y pilares de piedra que sustentan zapatas de madera o sencillos capiteles de piedra. Otra de las plazas de la villa es la Plaza del Marqués, recientemente acondicionada y donde podemos contemplar la casa-palacio del Marqués de la Valdavia, del siglo XVI. Destacan sus escudos nobiliarios de la portada, así como una garra de oso colgada en una de las vigas del tejado, el cual, según cuenta la leyenda, fue cazado por un antepasado del actual marqués. Museo de la Olmeda y la Casona. A escasos metros nos encontramos con el Museo de la Olmeda, que permite hacerse una idea de los objetos que se usaban en la villa romana de la Olmeda, en Pedrosa de la Vega, una lujosa mansión agrícola del Bajo Imperio. El museo nos permite hacer un recorrido por la cultura material de la Olmeda a través de sus hallazgos. Un total de 305 objetos diversos que van desde fragmentos de mosaico hasta vajilla de cerámica fina, pasando por otros de adorno personal, objetos de ocio, así como muestras de la importante colección de monedas. Enfrente del museo nos encontramos con La Casona, un edificio de planta casi cuadrada de la arquitectura renacentista de los siglos XVI y XVII. Disponiéndose la vivienda alrededor de un amplio patio porticado con postes de madera. En ella se albergan las instalaciones de la oficina de turismo y una sala de exposiciones. En la planta inferior se encuentra el Centro de Interpretación Javier Cortes, un espacio donde recordar al descubridor de la villa romana de la Olmeda. Entorno del río Carrión. En Saldaña, el río Carrión ofrece una zona recreativa que permite aprovechar la tranquilidad y la sombra de sus riberas. Una de las construcciones más emblemáticas de la villa es el Puente Viejo de Saldaña, sobre el río Carrión. Su estructura fue construida entre los siglos XVI y XVII, con rehabilitaciones posteriores hasta el siglo XIX, ya que a partir del siglo XV el desarrollo económico de la meseta norte necesitaba una sólida red de comunicaciones. Final de la ruta. Hoteles, restaurantes y servicios. Saldaña cuenta con una asociación de comerciantes y empresarios que aglutina a más de 80 establecimientos que brindan gran cantidad de servicios a todos los visitantes de la localidad. La villa cuenta con numerosos restaurantes, bares, comercios de alimentación, droguerías, ferreterías, floristerías, fotógrafos, librerías, supermercados y tiendas de ropa y lencería. Hasta aquí la ruta por los principales lugares de interés de la villa de Saldaña. Por aquí pasan otras rutas como la del río Carrión o la de las ermitas de la Vega.
Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.